favor, Javier Milei, argentino, deputado federal, economista da Argentina. Anteontem, o Javier Milei lançou a campanha dele para a presidência da República da Argentina. E o chileno José Antônio Kast quase foi presidente do Chile, foi por pouco, mas certamente na próxima também vai ter o nosso apoio. Político do Partido Republicano do Chile. Pessoal, eu vou gastar aqui o meu espanhol, tá? Mas eu acho que falando devagarinho vocês vão conseguir entender bem. E falei com eles também para falar um pouquinho devagar, que certamente vocês vão conseguir compreender. Empiezo entonces por José Antonio Kast. José Antonio, mucho gusto. Es un placer enorme tener tú aquí con nosotros. Y te pregunto una cosa. En 2019 en Chile se pasaron protestas muy violentas, como hablan los argentinos, re violentas. Y uno de los líderes de estas protestas se fue Sebastián de Polo, que hoy es el indicado de Chile para ser embajador en Brasil. Y una de las cosas que habló Sebastián de Polo se fue que es necesario poner inestabilidad en un país para hacer transformaciones importantes. Primero te pregunto, ¿cómo se fueron esas protestas de 2019? Y después, ¿tú miras una estrategia del gobierno Boric para traer a los otros países inestabilidad por vía de su política internacional? Primero, muchas gracias por esta invitación. Para nosotros es muy importante encontrarnos, conversar, conocer lo que está haciendo la izquierda radical en los distintos países de Latinoamérica. Y esa inestabilidad que se generó en Chile se ha ido instalando por parte de la izquierda en otros países. Y así como ocurrió en Chile, también hemos visto cómo lo tratan de exportar a Ecuador, a Colombia, y también han tratado de traerlo a Brasil precisamente a través del activismo diplomático. Porque un presidente recién electo envía a un embajador que es un activista, un violentista en las redes sociales, en los medios de comunicación, como embajador a Brasil, siendo que este mismo personaje habló mal del presidente Jair Bolsonaro y lo trató de fascista, de intolerante. Es inaceptable que un presidente de la República use el activismo diplomático para interferir o intervenir en otros países. Mi compromiso aquí que me voy a llevar hasta el presidente Bolsonaro todo eso que está hablando, Kast. Muchas gracias. Gracias a ti, porque a la izquierda hay que enfrentarla en nuestros países y también cuando ellos intentan interferir en otros países. Y nosotros estamos viviendo hoy día algo quizás similar a lo que ustedes ya viven hace tiempo, que es el activismo judicial. Porque las protestas violentas tienen que enfrentarse con la autoridad dentro del margen del derecho, pero también requieren una justicia que lleve a sancionar a quienes cometen estos delitos. Y en estos casos, muchas veces hemos visto que la justicia mira para otro lado y deja que estos violentistas sigan actuando. Y después tenemos un presidente que quiere, una vez que algunos de estos delincuentes han sido sancionados, como primera medida, indultarlos. Es decir, ha visto la destrucción, ha visto la quema de las iglesias, ha visto cómo han atacado a personas y así todos los quiere liberar. Y hoy día quiero hacer aquí un alto porque este día viernes han asesinado al segundo carabinero bajo el mandato del presidente Boric. Y el padre de este carabinero le dice al presidente, haga su trabajo. No impida que los carabineros se defiendan. Porque este carabinero, David Florido, fue asesinado por delincuentes porque el carabinero no tenía derecho a sacar su arma y defenderse. Y eso es algo que los gobiernos de izquierda tratan de hacer, que las policías no puedan cumplir con su deber y que los ciudadanos honestos no puedan tener un arma inscrita a su nombre.
Ustedes lo vivieron en Brasil durante los gobiernos de Lula y Dilma. Ellos fueron retirando las armas de los civiles y solamente le dejaron armas a los delincuentes. Y eso es un peligro constante que nosotros empezamos a vivir en Chile y que ustedes están saliendo. Por lo tanto, no tienen que volver al riesgo de tener a alguien de izquierda gobernando porque desarma a los civiles, genera más inestabilidad, genera más violencia. ¿Y por qué es tan importante estar acá? Porque hay temas decisivos en Latinoamérica. En Colombia, hoy día se postula un terrorista a la presidencia, como es Petros. Y aquí en Brasil, alguien que fue condenado por corrupción intenta llegar nuevamente a la presidencia. Y en Chile, y eso es inaceptable, la justicia deja de ser justicia cuando libera a alguien que sí es culpable. Esa persona puede estar libre, pero no es inocente. Y eso es algo que la izquierda hace permanentemente. Y si no lo hacen vía democrática, porque no ganan las elecciones, utilizan el fraude electoral. Y si no pueden usar el fraude electoral, usan el activismo judicial. Y son los jueces los que toman el rol de la ciudadanía. Y eso nuevamente inaceptable. Y es algo que desde los otros países tenemos que tomar conciencia. Porque esto que ocurre aquí en Brasil no le puede salir gratis a estos jueces en el extranjero. Si ellos no cumplen con su deber, con su mandato judicial, seremos de todos los países desde los cuales tendremos que ir denunciando a estos jueces que han caído en una corrupción judicial. Y esto... Y estas maniobras judiciales que nosotros ya hemos visto con Lula da Silva, me acuerdo que recién la Corte de Bolivia pasó una condena contra la ex senadora y ex presidente provisoria de Bolivia, Janine Áñez, que se fue condenada a 10 años de cárcel por supuestamente hacer un golpe contra Evo Morales, que intentaba, creo que un cuarto mandato presidencial, indo contra mismo la Constitución de Bolivia. Algo que increíble, pero que ya nos da como sospecha de que están tramando los de izquierda contra no solo la familia Bolsonaro, pero igualmente también con los apoyadores del Bolsonaro, no tengan duda de esto. Y volviendo ahora aquí para Javier Milei que es un fenómeno en Argentina. Javier Milei que tenía las encuestas pesquisa, ¿tá, pessoal? Las encuestas en Argentina estaban dando como que un 7%, creo. Bueno, Mazo. En realidad primero decían que no íbamos a poder formar partido, después dijeron que no íbamos a poder pasar el piso de las PASO, después dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco, después dijeron que la izquierda nos iba a llenar de goles y que de ninguna manera íbamos a poder llegar a 5 o 6% de los votos. Y bueno, les salió bastante mal porque juntamos el 17%. Aquí en Brasil hablan que Bolsonaro se va a perder para todo en la segunda vuelta. Y que Lula está casi ganando en la primera vuelta. Pero mira, el liderazgo de Lula no puede ni salir en las calles. ¿Qué liderazgo es este? Sí, a veces las encuestas dan algunos resultados raros. Gente que tiene mucha popularidad en las encuestas, pero no pueden pisar la calle. O sea, nosotros nos damos el lujo de poder caminar tranquilamente por todas las calles y recibir el afecto de todos los argentinos. Ajá. Pero Milei, yo tengo una pregunta que se va más para el campo económico y de las libertades, que es que no sé si las personas aquí saben, pero en Argentina hay una prohibición de exportación de carne, de algunos cortes de carne, hasta el final de 2023. Imagina entonces las personas del campo, la gente del campo del Brasil, que no se puede poner para afuera, no tiene la libertad de poner para exportación la carne que produce. Y encima de esto, Argentina está mirando también la falta de combustible. Entonces que la gente del campo, hay producción, pero no tiene cómo llegar a esta producción a los consumidores. ¿Es verdad esto? ¿Por qué está pasando esto en Argentina? Bueno, concretamente el faltante de combustibles tiene que ver con las regulaciones que hay
en el mercado energético hay distintas cuestiones regulatorias. De hecho, por ejemplo, en el plano del gas, Argentina tiene Vaca Muerta, que es uno de los lugares más importantes, reservas de gas más importantes del mundo, y somos importadores netos. O sea, para tener una idea del disparate regulatorio que hay en Argentina y que esas regulaciones implican avances sobre los derechos de propiedad, los controles de precios implican avanzar sobre los derechos de propiedad y la consecuencia natural de eso es la escasez. Y eso explica, por ejemplo, por qué no hay combustibles en este momento en 14 provincias en Argentina y por ende, digamos, no se puede mover la producción. No hay combustible. Por lo tanto, la producción está parada y no puede salir del país. Respecto al caso de la carne, básicamente los alimentos dentro del índice de precios tienen un peso muy importante y el gobierno cree que la inflación se para con controles de precios o manejando los precios, lo cual también implica un avance sobre el derecho de propiedad. Y ahí lo que hacen es, con las prohibiciones de carne, eso aumenta la oferta en el mercado doméstico y impulsaría el precio a la baja. Eso tiene varios errores. Primero es que no es sostenible. O sea, yo suelo usar un ejemplo que supongamos vamos a hacer una alegoría. Entonces que hay un presidente muy preocupado por la suba en el precio de la carne, lo llama al ministro de Economía y le dice, bueno, quiero que haga que baje el precio de la carne como sea. Y él le dice, ¿usted quiere que baje como sea? Sí. Bueno, entonces ponga que a partir de las 24 horas de mañana, todo carnicero que tenga carne en su local va a ser asesinado, va a ser colgado en la plaza principal. Ok, obviamente, como se imaginarán, el precio de la carne al otro día se derrumba porque nadie se quería quedar con carne en el mostrador porque lo iban a terminar ejecutando. Entonces ese día lo llevan en andas al ministro de Economía, era un héroe nacional. Ahora, ¿qué pasó al otro día? No hay más carne. Por lo tanto, se produce la escasez, al otro día terminan degollando al ministro de Economía. Esto es lo mismo, o sea, es un control, es una forma de obligar a los agentes a liquidar en el mercado ahora para tratar de presionar a la baja. Y en realidad eso no detiene la inflación, porque en realidad la inflación tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del dinero y eso tiene que ver con la emisión de dinero. Y en Argentina se emite dinero para financiar el fisco y eso es lo que hace que la inflación de los últimos 12 meses en Argentina sea 58%. Si uno anualiza los últimos 4 meses, la inflación está en el 85%, si toman los últimos datos... 85% sí, la inflación por año. Exactamente. En el mismo nivel que Venezuela hoy, ¿no? No lo sé porque Venezuela viene bajando y nosotros venimos subiendo. Y es interesante porque cuando uno toma los datos punta, o sea, los últimos datos, ahí la inflación estaría en torno al 100. Cuando lo toman en alimentos está en torno al 130. Y cuando corrige por la brecha cambiaria está en el orden del 300%. Entonces, lo que el gobierno lo que trata de hacer con esto es buscar culpables por otro lado. Pero lo que yo quiero que se comprenda, porque esto es más importante y es mucho más estructural. Estas son, si tú quieres, Eduardo, son dos cosas puntuales de un problema general, de un problema mucho más grande, que básicamente tiene que ver con el control de capitales, ¿no? Eso de que el gobierno no permite que la gente pueda comprar dólares, o sea, comprar otra moneda. Y eso en realidad ya tiene un problema en sí mismo, porque si yo me gané honestamente mi dinero, yo lo podría gastar en lo que quiera, no sé, en anteojos, en teléfonos, en agua, en zapatos, en trajes. El presidiario Lula lo gasta en cachaza y no pasa nada. Desde que no sea robado de las personas de Brasil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El primer punto es, ¿por qué, digamos, un político a mí me va a prohibir comprar dólares? Si es lo que yo compro, lo que se me da la gana. Si yo me gané mi dinero honestamente, yo puedo hacer lo que quiero con él. Entonces, fíjense que ahí hay un cercenamiento de la libertad. O sea, a mí me están restringiendo mi libertad de disponer del fruto de mi trabajo. O sea, ya eso es un acto extremadamente violento.
Si lo ponemos en el caso argentino todavía es mucho peor. ¿Por qué es peor? Porque básicamente el peso argentino no es reserva de valor. Si ustedes, por ejemplo, tenían 100 pesos en el año 2001, compraban 100 dólares. Hoy con 100 pesos solamente compran 50 centavos de dólar. Es decir, la moneda argentina perdió 99,5% de su valor. Es decir, un verdadero disparate. Es decir, que si ustedes se hubieran quedado en pesos, serían más pobres. Quiere decir que entonces no solo está condicionando mi consumo presente, sino que además está condicionando todo mi consumo futuro. Es decir, porque hoy condiciona mi consumo de dólares, pero además está condicionando el consumo de todo lo que voy a poder consumir yo en el futuro si yo decido ahorrar. Y eso, digamos, también es profundamente salvaje. Y eso, fíjense que ahora no solo que está atentando contra mi libertad, sino que está atentando contra mi propiedad. Y eso, en el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, constituye un delito de lesa humanidad, porque un ataque sistemático sobre la propiedad que implica ir contra la vida o contra la libertad, ¿sí?, es un delito de lesa humanidad. El ejemplo es Venezuela o cualquiera de estos países donde el socialismo del siglo XXI avanzó mucho. Entonces hay primero un problema moral, es decir, ¿qué es esto que avanzan sobre la libertad, que avanzan sobre la propiedad, que terminan llevando a la gente a la esclavitud, ¿sí?, o directamente a la muerte? Y después, obviamente, que eso también tiene implicancias en el funcionamiento del sistema económico, porque eso implica un exceso de demanda en el mercado de divisas. Quiere decir que en el resto de la economía tengo exceso de oferta. Y esto se los cuento para que sepan las cosas que pasan cuando los socialistas meten la mano en la economía. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que pasa es que hay un exceso de oferta, por ejemplo, en el mercado de bonos. El precio de los bonos cae, el riesgo país sube. O sea, Argentina, por ejemplo, tiene 2.000 puntos básicos de riesgo país. Y si ustedes toman los bonos cortos, que es lo más significativo para mirar este problema, es 3.500 puntos básicos. Es decir, la tasa de interés en dólares en Argentina de corto plazo excede el 35% en dólares. Obviamente que eso lo que hace es descoordinar ahorro-inversión, el ahorro se fuga, la inversión no toma lugar, eso hace que no se generen puestos de trabajo, eso hace que los salarios reales se deterioren, eso perjudica en el nivel de actividad, perjudica la cantidad de empleo, la calidad de empleo, hace que los jóvenes del país se vayan y hay más pobres y más indigentes. Y eso hace que los socialistas quieran aumentar más el gasto público con un fin social. Es un siglo, entonces. Cuanto más intervenciones generan la necesidad de otras intervenciones Exactamente, más. Y eso lo que hace es que cada vez hundir más al país. Y fíjense, esto es el caso argentino. Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo, hoy es 80 al tipo de cambio oficial y 130 al tipo de cambio paralelo. En el país, Argentina tiene más de 40% de pobres y tiene más de 10% de indigentes. Es decir, en el país de los alimentos, se producen alimentos para 400 millones de seres humanos, la presión fiscal sobre el campo es del 60%, es decir, que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos y Argentina tiene 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Es decir, esa es la locura de aplicar las ideas socialistas, es un daño enorme. Es más, toda esta locura hace que Argentina viva recurrentemente en crisis. Desde inicio del siglo XX hasta hoy, Argentina tuvo 17 crisis y 15 de origen fiscal. Y desde la mitad del siglo XX para acá, la mitad del tiempo Argentina está en recesión. O sea, es un verdadero calvario tener que soportar este socialismo que lo único que hace es empobrecernos. Sí, ya se vive haciendo un préstamo en el Fondo Monetario Internacional. Pero que me gustaría hablar aquí es que sobre el tema de los combustibles, miren nosotros brasileños que el presidente Bolsonaro es muy demandado a hacer intervenciones para hacer un control del precio del combustible. Pero como sabemos nosotros, después viene la falta de combustibles. Es esto que no queremos hacer en Brasil. Entonces, ¿qué el presidente Bolsonaro está haciendo allá? Reducción de impuestos para permitir que el combustible llegue más barato a los consumidores. Entonces, mire que tenemos mucho a aprender con Argentina para que no tengamos aquí no solamente la falta de los combustibles, pero también la falta de alimentos, que sería aún peor. Pero volviendo aquí para Cast, Chile está viviendo una situación muy difícil porque en Chile, después de las protestas de 2019 o que se fue pasando,
no solo la elección de un presidente como Boric, pero también ahora están trabajando en una nueva constitución. Primero, ¿cuándo se va a pasar la votación de esta nueva constitución, el referéndum para esta nueva constitución? ¿Y qué medidas que hay ahí? Porque estamos escuchando en Brasil cosas como que los constituyentes hablando sobre el fin de las Fuerzas Armadas, el fin de los carabineros, que son los policías, y Chile siempre se fue un ejemplo. Cuando se habla de los carabineros, entonces mis amigos de la Policía Federal aquí hablan que, mira, Chile es como que más de 90% de las soluciones de los crímenes que llegan hasta los carabineros. ¿Cómo está este tema de las Fuerzas Armadas y los carabineros en la nueva Constitución? Bueno, antes de responder, quiero decirle a Javier que yo la primera vez que vine al foro conservador que organizó Eduardo en Iguazú, solo tuve el 7% en la primera elección. Tú ya llegas con el 17%. Hoy día y yo te estoy cuento más. Las encuestas están mostrándonos arriba del 20% a nivel nacional. Un tercio de los argentinos quiere que haya una opción nueva y 2/3 de los argentinos quieren que sea de shock. ¡Hola, casta! ¡Están en peligro! Bueno, yo llegué solo con el 7, hoy día estoy con el 44 y espero para la próxima invitación poder estar sentado al lado del presidente argentino y si Dios quiere, los chilenos quieren y mi familia me autoriza, yo también llegar. Exactamente. Ahí. Mirá qué premonitorio puede ser esto. O sea, estamos en la previa de ser presidentes. Después venimos todos juntos presidentes. Y ojalá cuando sean que vuelten aquí a CIPEC. ¿Eh? Así que, izquierda, junten miedo. La casta tiene miedo. No, la casta tiene miedo. Zurdos, temblen los zurdos. Temblan los zurdos. Bueno, ahora yendo a lo que nos ocupa en Chile, que es muy preocupante. Nosotros después de esta revuelta, de esta revolución, instigada por la izquierda, apoyada por la izquierda del Foro Sao Paulo, tuvimos un presidente que no tuvo la fortaleza de enfrentar a estos delincuentes y entregó la Constitución. Los chilenos votaron, legítimamente se ganó una posibilidad de cambiar la Constitución, pero fue de nuevo en base a una ilusión, fue en base a un engaño, y hoy día las personas están despertando. Y despertaron ya en la elección presidencial que nos permitió empatar el Senado y la Cámara de Diputados. No logramos la presidencia, pero sí logramos avanzar mucho en la presentación de nuestras ideas. Esto hoy día llega a un proceso final que es el 4 de septiembre. El 4 de septiembre los chilenos tienen que elegir entre el nuevo texto constitucional o rechazar ese y ver qué sucede hacia adelante. Nosotros estamos trabajando para que se rechace. ¿Por qué? Porque primero pasaríamos de ser una nación a una plurinación. Perderíamos nuestra identidad patria, perderíamos nuestros símbolos patrios. ¿Cómo es esto? Hoy ¿Más Chile, países adentro del mismo Chile? Así es. Cualquier agrupación o etnia indígena podría decir yo quiero ser una nación independiente dentro de esta nación que es Chile. Por lo tanto, si en el norte alguien decidiera ser una nación independiente, podría llegar a tener un tratado exclusivo con Bolivia desde la nación aymara o quechua para darle salida al mar a Bolivia por un pago razonable de recursos. O una etnia costera podría decirle a los chinos, venga a pescar aquí dentro de las 200 millas y págueme a mí. Esos son los peligros que están. Se acaba también la posibilidad de tener un poder judicial. Pasamos a tener 11 sistemas judiciales. Es decir, no hay certeza jurídica. Esa es una duda que surge. Por ejemplo, si soy de una comunidad indígena al norte de Chile y hablo que soy una nación y se pasa un crimen, no sé, asesino mi esposa o una persona asesina a otra, ¿cuál ley se va a hacer el juzgamiento? No se sabe. ¿La ley chilena o de la tribu indígena? Esa es la duda que tienen todos los chilenos, porque van a haber 2 sistemas judiciales para esas 2 personas, pero en Chile en total van a haber 11 sistemas judiciales que hoy día no están por escrito, porque se basan en la tradición. Entonces, el líder de la comunidad podría cambiar la ley permanentemente. En el tema de las Fuerzas Armadas, el riesgo es
aún mayor, porque nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales, no deliberantes, y cuyos mandos superiores llegan después de una carrera dentro de las Fuerzas Armadas. Pues bien, ahora el poder político puede sacarlos a todos y decir, usted ahora es el comandante en jefe. Es el mismo que se pasó en Venezuela. Nombraron general que ni de las Fuerzas Armadas sea. Absolutamente similar. Por lo tanto, lo que se está haciendo en Chile es una especie de experimento que también va a ser exportado. Así como hay activismo diplomático, y lo vemos en este embajador, posteriormente, este modelo podría ser de exportación. Y ahí se van uniendo los peligros. Porque lo que nosotros tenemos que rechazar ahora es el intervencionismo en el Poder Judicial, el intervencionismo en las Fuerzas Armadas. Se acaba la propiedad privada de la vivienda social. Chile tiene un desarrollo importante en vivienda social que se entrega en propiedad a la persona. Ahora no. El Estado va a decir, la propiedad es mía, yo te la facilito por 5 años, 10 años, pórtate bien. Paso a esclavizarlo. Porque la izquierda lo que busca es el poder total desde el Estado, donde tiene la propiedad de la vivienda, tiene la educación, tiene las Fuerzas Armadas, tiene el Poder Judicial, tú pierdes toda tu libertad. Pero como decía en una conversación previa, Javier nos decía, bueno, tú puedes tener casa, puedes tener techo, puedes tener seguridad, puedes tener alimentación, puedes tener vestimenta, pero no tienes libertad porque estás en la cárcel. Y la izquierda lo que busca es encarcelarnos a todos, porque como bien dice Javier, Venezuela es una cárcel abierta. Tú no tienes libertad, y eso es lo que busca la izquierda. Y la izquierda, si no logra por vía democrática el triunfo, lo va a lograr a través del activismo judicial, lo va a lograr a través del fraude electoral, lo va a lograr a través del obstruccionismo legislativo, lo va a lograr a través de la persecución política o de la revolución. En Chile partieron por la revolución, porque democráticamente perdieron. Por lo tanto, se fueron por el lado de la revolución. Y de la revolución comenzaron a activar todo para democráticamente ganar la presidencial y desde ahí hacer cambios. En Chile hoy día quieren cambiar la ley de armas, que es lo que ocurrió en Venezuela. Se desarmó a la sociedad civil, que es lo que ocurrió en Brasil. Aquí se pasó en 2003 la ley que llamamos Estatuto del Desarmamiento y en 2019 el presidente Bolsonaro cambió la regulación sobre armas de fuego, dando la oportunidad a las personas para que compren más armas. Y la prensa, la maravillosa prensa de Brasil habla, mira que tenemos 1 millón más de armas en las manos de civiles. Hay 3 veces más cazadores, coleccionadores y atiradores en Brasil, pero se olvidan de hablar que en 2019 tuvimos la más grande queda del número de asesinatos en toda la historia de Brasil, más de 20%. Es decir, cuanto más armas legales hay, más va a caer la criminalidad. Por la razón obvia que lo criminal es una persona pensante que antes de cometer su delito se va a pensar, mira, si mi víctima tiene una arma, me voy tal vez a hacer otra cosa. Bueno, de hecho, yo hace días tuve que soportar el escarnio público por defender la situación de la aportación de armas. Y yo hice 3 argumentos. Hice argumentos de índole teórica, de índole empírica y de índole lógica, conceptual, ¿no? O sea, la primera es muy simple. Cuando ustedes le bajan el costo a una actividad, esa actividad tiene más beneficio y se expande. A ver, no importa, si ustedes ponen una prohibición a tener armas, en realidad le están prohibiendo tener armas a los honestos, porque los delincuentes van a tener igual las armas. Y lo único que están haciendo es condicionar la libertad de los individuos de elegir cómo defenderse. Porque si yo no quiero tener armas es un problema mío, pero que yo no quiera tener armas no tiene por qué implicar que yo le exija a Eduardo y a José Antonio que no las tengan. Esto es obvio. ¿Usted piensa que este tema es mucho más sobre libertad do que sobre seguridad? Que no es sobre armas, es sobre libertad. Yo diría que siempre el paraguas y donde uno lo tiene que mirar es con el tema de la libertad. O sea, nosotros como liberales, por ejemplo, nosotros el planteo que hacemos siempre es el siguiente. Usamos una definición de nuestro máximo prócer del liberalismo de toda la historia,
que es Alberto Venegas Lynch hijo, y es: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, si yo quiero elegir mi forma de defenderme, mi forma de complementar la seguridad, es una decisión personal mía. Yo no tengo por qué estar condicionando la libertad de otras personas de cómo se quieren defender. Y en ese sentido, yo no tengo por qué estar imponiéndole mis preferencias violentamente a la gente, o sea, y ponerle la violencia del Estado. Pero además, digamos, alguien que está desarmado lo que hace es bajarle el costo al delincuente. Porque, a ver, ahora lo voy a plantear en términos de lógica y de un ejemplo. Supongamos un delincuente quiere robar una casa y tiene dos casas. En una están armados hasta los dientes y en otra están desarmados. ¿En cuál va a entrar? La otra. Va a entrar en la que están desarmados porque justamente las chances de que le vaya mejor son más altas. Entonces, la realidad es que, y cuando uno después mira la evidencia empírica, muestra que aquellos estados, por ejemplo en Estados Unidos, que tienen la libre portación de armas, hay menos delitos. Es decir, y acaba tú, Eduardo, de contar recién el resultado en Brasil. Cuando prohibieron las armas, el delito aumentó porque los delincuentes siguen teniendo las armas. Y cuando se volvió a permitir que la gente vuelva a tener armas, estás contándolo, tiene una caída récord del 20% en la cantidad de homicidios. Y otros crímenes más. No, por eso. Es decir, entonces hay argumentos de índole teórica, hay argumentos de índole práctica, empírica, y hay argumentos de índole, digamos, lógica. Es decir, el problema es que el socialismo lo que hace es trabajar en favor de los delincuentes, ponerse en lugar a favor de los delincuentes. De hecho, lo que señalaba José Antonio muy correctamente es que cuando te creen esta distorsión en el sistema legal, va a haber una ley para, digamos, que le va a poner toda la sensibilidad y un montón de condicionamientos cuando haya que juzgar a los de ellos, y cuando haya que juzgar a los que piensan distinto los van a estropear. Porque tengan en cuenta esto, ustedes a la izquierda no le pueden ceder un milímetro, porque el milímetro que le ceden a la izquierda lo va a utilizar para aniquilarlos. Tengan en cuenta eso siempre. La izquierda, sí, está dispuesta a soportar cualquier atrocidad si la hizo alguien de izquierda, y no está dispuesta a soportar nada que sea en defensa de las ideas de la libertad, en defensa de que las personas sean libres. Entonces, tengan en cuenta eso, que son, no, o sea, ni siquiera mírenlos como adversarios. La izquierda es el enemigo porque son aquellos que van a sembrar el odio, el resentimiento. Es más, no tienen problema en asesinar gente con tal de imponer sus ideas, porque de hecho ellos cargan con esa mochila de 150 millones de asesinatos por unas ideas que son un error teórico y que siempre fueron un fracaso en todos los lugares donde se aplicó. En el tema de las armas, el problema no son las armas, son los delincuentes. En el problema de las armas, el problema no son las armas, son las políticas de izquierda. Sí. Y eso es algo que tenemos que mantener siempre muy claro. Y siempre es bueno recordar que en poco más de 100 años la izquierda asesinó mucho más de que 100 millones de personas. Es decir, que esto es más de que todas las guerras, pandemias, plagas, molestias de toda la historia registrada por los seres humanos, por toda la historia. Entonces, la izquierda realmente es asesina. En este tiempo que nos resta, me voy a dejar para las consideraciones finales, pero casi podría hablar también un poquito sobre qué se pasó en las elecciones de Chile y si los de derecha podrían ter hecho un poco más, podrían ter ido a votar. O sea, la abstención en las elecciones en Chile fueron fundamentales para la elección de Boric. No. Siempre la abstención ha sido alta. Yo creo que lo que nos faltó fue más trabajo a nosotros, más mística, y enfrentar a la izquierda hace muchos años atrás. La izquierda va tejiendo una leyenda negra sobre nosotros y te van marcando y te van diciendo que tú eres xenófobo. Yo no soy xenófobo. Tú eres misógino. Yo no soy misógino.
Tú eres homofóbico, yo no soy homofóbico. Tú eres nazi, yo no soy nazi. Entonces, cuando nosotros no enfrentamos a la izquierda, como dice Javier, desde el primer momento, ellos van instalando conceptos. Y nosotros en Chile quizás no los enfrentamos cuando deberíamos haberlo enfrentado. Y claramente la abstención es un tema, porque las personas piensan que da lo mismo quien salga electo, porque al día siguiente se tienen que levantar y trabajar igual. Y uno tiene que explicarles que en Venezuela se puede levantar todos los días, pero no hay trabajo. Por lo tanto, no da lo mismo quien sale electo. Es lo que aquí en Brasil demostró Jair Bolsonaro. No da lo mismo, porque la corrupción antes era mayor, el desempleo era mayor, la inflación era mayor, la violencia de los asesinatos y la inseguridad era mayor. Hoy día en Brasil han bajado los delitos, ha bajado la inflación, ha aumentado, ayer vimos a Tarciso aquí explicándonos cómo la infraestructura había mejorado. Vimos a la exministra de Educación diciendo cómo habían perseguido a aquellos que vulneraban los derechos de los niños. Entonces, no da lo mismo quien salga electo. Pero necesitamos más trabajo. Nosotros en política hay que decir que es el 1% de inspiración y el 99% de transpiración. Y eso es lo que nos falta. Por lo tanto, los que estamos hoy día aquí no podemos salir igual que como entramos. Tenemos que salir ocupando los espacios, usando las redes sociales, usando los medios, atreviéndonos a decir y plantear lo que nosotros defendemos. Si nosotros trabajamos todos más, yo estoy seguro de que Javier va a ser presidente, de que Jair Bolsonaro va a ser reelecto presidente, de que en Colombia vamos a derrotar al terrorista. Y eso es una realidad. Así que más trabajo y menos inspiración. Hay que pasar de la preocupación a la ocupación. Muchas veces nos pasa en nuestros ambientes que las personas que nos rodean nos dicen, estoy tan preocupado de lo que va a ocurrir. Y yo le digo siempre, deje de preocuparse, ocúpese, vaya a la calle, use las redes sociales, sea apoderado de mesa en las elecciones, controle el fraude electoral. En la medida que nosotros pasemos de la preocupación a la ocupación, somos imbatibles. ¿Qué hay entre la libertad y el comunismo? Nosotros. Nosotros somos los que vamos a derrotar al comunismo, trabajando. Y una sociedad libre impide que la gente sea esclavizada a través de un gobierno totalitario. Exactamente. El precio de la libertad es la eterna vigilancia. Y para finalizar, Javier, ¿se podría, además de sus consideraciones finales, hablar un poquito también sobre el tema de la regulación de la prensa y la media, que es un tema que recurrentemente el expresidiario Lula da Silva está hablando que va a hacer caso vuelte a ser presidente de Brasil? En Argentina, vos conseguís mirar la izquierda, los zurdos, una estrategia utilizando como excusa el discurso de odio y las fake news para hacer una censura a quien no sea zurdo. Bueno, efectivamente el modo en el que trabaja esa metodología es, porque dicen, claro, es contra el discurso del odio. ¿Quién va a estar a favor del odio? Nadie. Pero, o por ejemplo, distintas cosas aberrantes. Y ponen esos lindos títulos y que en realidad Hayek lo llamaba palabras comadrejas, ¿no? Porque utilizaban algo que le ponían algún adjetivo y eso después servía para lograr meter otras cosas. Y acá lo que buscan con eso es, en el fondo, todo lo que, porque ¿quién es el que determina lo que es odio o qué no es odio? Lo determinan ellos y cualquier cosa que vaya en contra de cómo ellos piensan, lo llaman odio y entonces tiene que ser censurado. De hecho, por algunas de las reflexiones que yo hice días atrás, también fui denunciado por estos organismos, ¿sí? Diciendo cosas verdaderamente aberrantes, construyen lo que se llama la falacia del hombre de paja, dicen todos estamos a favor de esto, entonces dicen, bueno, y él está en contra, lo cual, digamos, es un invento y a partir de ahí se atacan a las personas. Es como decía José Antonio, del tipo de acusaciones. Por ejemplo, yo me tuve que encontrar con que me acusaran de nazi, digo, cuando yo hago
a ver, yo soy una persona que lee la Torá y sigue la para allá, y es más, o sea, con lo cual, o sea, es como bastante raro, ¿no? Sería un nazi muy particular. Bueno, de hecho, por ejemplo, a 5 periodistas yo estoy demandando por esto, porque en Argentina, además, decirle nazi a una persona es delito. Entonces, ¿qué es lo que están buscando ellos? Es decir, controlar la comunicación, controlar los medios de prensa, controlar qué se puede decir. Es decir, y solamente se va a poder decir lo que ellos consideran que está bien decir. Es decir, y entonces eso lo que va a llevar es que cualquier planteo en favor de las ideas de la libertad, a lo único que va a llevar es a represión, y cada persona que exprese estas ideas se las va a perseguir. O sea, ese es el verdadero objetivo. Es decir, acallar a todas las expresiones distintas a la de la izquierda. Y después, como mensaje final, yo lo que les diría es, hay 2 dimensiones de por qué defender las ideas de la libertad. La primera es una de índole cuantitativa, que es la más fácil de hacer. Es que miren, donde los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, que el decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par en el país reprimido. Además, ese decil más bajo en el país libre tiene el doble de ingreso que el ingreso promedio del país reprimido. Por lo tanto, con la forma de la distribución del ingreso, estaría mejor que el 90% de la población del país reprimido. Hay 25 veces menos de pobres, hay 50 veces menos de pobres extremos, la gente vive un 25% más. Es decir, que en el fondo, bajo el capitalismo de libre empresa, se vive muchísimo mejor. Pero acá también, como decía, como está en un libro de Israel Kirzner que se llama Capitalismo, Creatividad y Justicia Distributiva, él dice, sí, la superioridad cuantitativa es innegable. Dice, pero si el sistema no fuera superior moralmente, no merecería ser defendido. Y acá es la buena noticia. Ellos se arrogan un altruismo y una superioridad moral que no tienen. Como muy bien decía José Antonio, o sea, el problema de Chile no empezó hace poquito, sino que empezó cuando no se dio la defensa en el momento correcto. Es decir, cuando se dejó de lado la pelea de la discusión moral. Y les voy a decir algo, además, somos superiores en el plano moral, porque las ideas de ellos son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y, si es necesario, el asesinato. Nunca se olviden que estos delincuentes, estos asesinos mataron a 150 millones de seres humanos por un mero error teórico llamado socialismo. Mientras que del otro lado, los que defendemos las ideas de la libertad, como dije antes, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, en defensa del derecho a la libertad, en defensa del derecho a la propiedad privada, ¿sí? Cuyas instituciones justamente son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo, la cooperación social, donde solamente se puede progresar sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, que aquellos que le va bien en la sociedad capitalista son benefactores sociales, son verdaderos héroes, ¿sí? Donde la clave es capitalismo, trabajo duro, ahorro, esfuerzo, ¿sí? Digamos, y donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Ese es el camino. Es un sistema que no solo es superior en lo productivo, es superior en lo moral. Por lo tanto, levanten la frente y den la pelea de lleno. Y vamos contra los socialistas, vamos por nuestra libertad, vamos por nuestra prosperidad. Muito obrigado, Nilei. Eu vou finalizar. Vou combinar com vocês então para fazer o grito do Javier Milei. Aqui a gente tem o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O do Milei é Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Viva la libertad, carajo! Muchas gracias.
Tenés hasta su bandera. Al otro lado. Ahí está.